Muy bien, vamos entonces a la enseñanza de hoy. Quiero introducir primero, antes de leer el texto, y Dios puso en mi corazón compartir esta historia y cerrar con esta historia, este tema. Y dice, para romper algún límite debemos identificarlo primero. Tú no puedes romper algo que no identificas, ¿cierto? O sea, primero tú tienes que identificar cuál es mi límite. Hay gente que dice, es que mi límite es el miedo. No, el miedo es lo que, digamos que es la parte que te muestra que tiene un límite. O sea, digamos que es la sombra. O sea, es la sombra que te dice, tú tienes un límite, ¿sí? Entonces, nosotros debemos primero identificar un límite. Para poderlo romper, luego necesitamos sentirnos incómodos con ese límite. Es decir, si a ti no te incomoda el límite, tú nunca vas a romper el límite, ¿sí? Y luego tomar conciencia de que quieres generar un cambio para no estar más en el límite o en la situación o problema que te incomoda. De no ser así, seguiríamos igual sin sentir nada por lo que pasa. Es decir, hay personas que te piden dinero en la calle y si tú te sientas a averiguar su vida, realmente tienen un argumento para decir por qué están en la droga o por qué están pidiendo. Pero te vas dando cuenta que la gente llegó un momento en que se sintió en una zona de confort. Por ejemplo, si la gente se dedica a pedir dinero camufladamente con un tarrito de dulces, dulces que tú nunca se los recibes porque primero están llenos de polvo, manoseado, ¿cierto? Pero al final del día la persona cuenta 30,000, cuenta 40,000 pesos y alguien le dice venga a trabajar conmigo, esa persona no se va a ir. ¿Por qué? Porque creó una situación de comodidad. Pero la situación de comodidad no es que sea creada, sino que realmente esa situación de comodidad muestra que en ella hay un límite. No es capaz de romper una barrera. Es decir, no es capaz de decir yo puedo hacer algo más. El día viernes pasé un video sobre un joven de 23 años que con 50,000 pesos comenzó su negocio y hoy tiene una marca propia que se llama La Garosa en la ciudad de Barranquilla y ya tiene 7 empleados y que aprendió a hacer pan por YouTube. O sea, él mismo fue panadero comenzando sus tutoriales de YouTube y hoy tiene una distribuidora de pan con muchos puntos en la ciudad y es un joven que se sintió incómodo al ver que sus padres no pudieron continuar pagándole la universidad. Había un límite y tuvo que romperlo. Los límites, exceptuando los que Dios pone, los límites que nos autoimponemos, todos son rompibles, todos los podemos romper. El tema es que yo sea consciente que quiera romper ese límite, que yo me sienta incómodo rompiendo ese límite, ¿sí? Para nosotros no tiene que ser nada fácil pasar a pagar casi el doble, casi por 200,000 pesos, no es el doble de lo que estamos pagando por este local. Pero si nosotros no rompemos el límite de la comodidad de estar aquí, nunca sabremos si Dios puede llenar un área de 480 metros cuadrados. O sea, nunca lo podemos saber. La única manera de tú saber que Dios lo puede hacer es atreviéndote a romper el límite. Y para eso necesitas tener conciencia de cambio. Conciencia de cambio. Y eso fue lo que le ocurrió a una mujer en la Biblia. Ella tenía un límite que le impedía ser feliz e incluso hacer feliz a su esposo. Aunque recibía de él la porción más importante cada vez que subían a adorar a Dios, sus emociones estaban por el piso porque faltaba algo que complementara su razón de vivir. Y hoy quiero hablar sobre la historia de Ana. Ana era una mujer que lo tenía todo, tenía un marido muy rico. Gloria a las mujeres que tienen maridos muy ricos, ¿no? Yo soy rico en el espíritu, sí, amén. Yo soy rico en el espíritu, pero también lo voy a hacer de bolsillo. Yo sé que el Señor nos lleva para allá. Ana estaba casado con un hombre, pero al mismo tiempo la costumbre permitía que los hombres de aquella época pudieran tener otra mujer.
y tenían familia con esa mujer, pero Ana no tenía hijos y Ana se sentía incómoda con esa situación. Y quiero que hoy veamos, digamos, el límite de Ana. Quiero que veamos también el conflicto que Ana vivió, y también quiero que veamos qué hizo Ana para romper ese límite y qué compromiso adquirió con Dios para luego cumplirlo. Y quiero que vayamos entonces al primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1 al 20. Es un poco largo la lectura, no acostumbro a un texto tan largo, pero quiero que puntualicemos y observemos todo el recorrido que hizo Ana para romper su límite. Dice la Escritura, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hubo un hombre de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo, y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de la ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por borracha. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Entonces observemos. El límite de Ana era infertilidad. Su vientre no era fértil, tenía su matriz cerrada. Su problema no era Penina, su problema era ella. No había podido dar a luz un hijo. Y eso simbolizaba en un pueblo como Israel que Dios la había desamparado. Eso simbolizaba que realmente era una mujer que no había luchado quizás por permitir que Dios la bendijera. Quizás muchos podrían decir: está en pecado. Quizás muchos podrían decir: quién sabe en qué cuento anda metida. Pero Ana vivió por muchos años. Fueron años viviendo en ese límite. Fueron muchos años, escúchame. Hay gente que se acostumbra a vivir de la misma situación. Durante 6 años de nuestra vida como familia, vivimos en un espacio del tamaño de la oficina que yo tengo aquí en este lugar.
Vivimos en un espacio así por 6 años, 6 años. Yo recuerdo que le dije a mi suegro que iba a estar por 6 meses en su casa y los 6 meses se los convertí en 6 años. Escúchame, hay momentos en que uno cree que el problema que uno tiene no lo deja avanzar. Hay momentos en nuestra vida que creemos que la situación que estamos viviendo es permanente para nosotros. Y ese es el primer error que cometemos. Porque resulta que si tú a la mente no la forzas, la mente no te genera una idea diferente a lo que estás viviendo. Hay gente que se acomoda a la situación. Hay gente que dice, oh sí, bien, muy rico el ayuno de 21 días. Exacto, es delicioso. Escúchame, pero también un buen salmón no queda mal y bien preparado menos. Entonces, tienes que entender que hay límites que son temporales, pero que no podemos hacer de esos límites temporales una constante en nuestra vida. Hay gente que entra siendo mensajero y termina su vida laboral siendo ¿qué? Mensajero. Es decir, establecieron un límite. Yo llego y entro a la unidad de donde vivo y yo veo a un joven que tiene un gran potencial, incluso es tecnólogo en sistemas, pero es un joven que se acomodó al salario de un vigilante de una garita, de un vigilante de una unidad. Y yo llevo en esa unidad viviendo 10 años y ya él llevaba 10 años más trabajando con la misma empresa de vigilancia. Entonces quiero que entiendas que muchos de nosotros creemos que no podemos romper el límite porque el límite termina gobernando nuestras acciones, gobernando nuestra vida. Y eso fue lo que sucedió con Ana. Ana durante mucho tiempo vivió cómoda con el límite. Ana durante mucho tiempo vivió en la situación donde el límite la gobernaba. Pero escúchame bien, cuando un día sintió ardor en su corazón, entonces ya el límite le molestó. Y le comenzó a molestar cuando Penina le daba a producir hijos. Y quiero que escuches esto que es muy importante. Según la costumbre, los hijos de Penina también eran hijos de Ana, según la costumbre. Pero Ana decidió no aceptar la costumbre y ahí comienza el rompimiento de su límite. Cuando tú te sientes que la situación que estás viviendo no es la situación real, entonces tú comienzas a generar conciencia de rompimiento de límite. Mientras esa conciencia no se genera, no va a pasar absolutamente nada. Muchos jóvenes se casan y ¿a dónde creen que van a ir a vivir? A la casa de los padres. Y yo creo que hay algo que tú tienes que entender. Si tú te atreves, Dios te respalda. Si tú te atreves, Dios te respalda. Durante 6 años yo creí que no podía pagar un arriendo. Y quiero que escuche lo que mis 2 hijas, las que danzan aquí, las gemelas, que siempre hablan al mismo tiempo y parece que escribieran el libreto anticipadamente, y no es así, porque creo que los gemelos todos hablan así. Entonces un día y un domingo, el sábado yo había ido con ellas y con mi familia a predicar a una iglesia. Y había hablado del Padre y había hablado de las maravillas del Padre, y ellas a las 6 de la mañana del domingo dijeron: papá, me levantaron, ellas me decían gordo, 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 porque yo era muy gordo. Gordo, 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 gordo. ¿Cierto que papá Dios es tu papá y es nuestro papá? Sí, mi amor, tú lo escuchaste ayer. ¿Cierto que papá Dios todo lo que le pidamos como hijos nos lo va a conceder? Sí, mi amor, todo nos lo va a conceder. Y entonces, ¿por qué no le has pedido una casa para nosotros? Y me tocó el corazón. Me puse a llorar. Porque ellas dijeron: ¿por qué llevamos 6 años viviendo en la casa de mi abuelo? Eso golpeó mi corazón. Porque muchas veces nos acomodamos. Porque es más fácil vivir cómodo aunque estemos en la ruina. Es más fácil vivir cómodo aunque, sí,
Para muchos es más fácil vivir al lado de la casa del papá y de la mamá o de los hermanos, porque desafiarnos es más atrevido. Porque la única manera cuando vemos a Dios es cuando nos desafiamos. Ana un día dijo: no voy más con este límite. No voy más con este límite. Y muchos de ustedes, porque para yo poder aconsejar salga de la casa de su mamá y de su papá, yo he tenido que primero haber salido. Escúchame. No dejes que el problema te lleve al rincón, como hace un boxeador que le está ganando al otro. No lo permitas, porque el problema, el único lugar donde se acomoda se llama tu mente. Es en el único lugar, y en tu mente se genera el límite. Yo perdí 6 años de mi vida en donde pude haber construido otras cosas y en donde pude haber permitido que Dios hiciera grandes cosas. Escúchame bien, porque un día ellas dijeron eso y en la noche yo reuní a mi familia y les hice esta promesa. Escúcheme bien. Mis hijos, mis 4 hijos estaban al frente, mi esposa y yo estábamos acá, y los dos le pedimos perdón y les dijimos: hijos, les pedimos perdón porque durante 6 años no le hemos podido demostrar que papá es papá, que Él es el verdadero papá, que nosotros dependemos solo de Él. Y les pedimos perdón y les hacemos esta promesa: en un mes no estaremos viviendo en esta casa. Y al mes exacto nos estábamos mudando. Escúcheme bien, al mes exacto, a los 29 días, nosotros no teníamos un solo peso, ya teníamos el apartamento. Nos los habían dado y el fiador era mi hermano, el mismo que ahora es el fiador del local nuevo. Y escúchame, el apartamento nos los entregaban al mes exacto de la promesa y yo tenía que cumplirle a mis hijos. Y mi esposa y yo le teníamos que cumplir, porque si no, nunca nos iban a creer. Solo cuando tú te sientas con tus hijos y pactas algo, algo se cumple. Tú necesitas pactar con tu hijo que se va a romper esa maldita situación que te tiene atado en el pasado y que te tiene con raíz de amargura como la tenía Ana. Y a veces uno no es capaz porque dice: y si no le puedo cumplir, escúchame bien, estás en el camino de Dios, y en el camino de Dios tu boca se vuelve una boca profética, se vuelve una palabra profética. El día 29 mi esposa y yo salíamos a buscar, no a prestar dinero, salíamos a cobrar lo que nos tenían por fuera, y faltando el mismo día, el día del arrendamiento, nosotros teníamos que llevar el dinero a las 12 del mediodía, porque a la 1, si no estábamos, él se lo arrendaba al segundo que estaba en fila. Escúchame bien, pero en mi cabeza y en la cabeza de mi esposa estaba la promesa para nuestros hijos: en 30 días nos mudamos. Y nosotros llorábamos y caminábamos esas calles de Barranquilla de un lado a otro, porque no nos podíamos gastar un peso ni para un bus, porque si nos desgastábamos lo de un bus, entonces descompletábamos el dinero y nos faltaban 50,000 pesos. Y yo recuerdo que mi esposa llamó a una compañera de trabajo de ella, de la cual ella era la jefe, y le dijo: Julana de tal, tú tienes 50,000 pesos. Y dijo: sí, jefe. Y entonces, ¿y cómo hacemos? Y no teníamos para movernos, y ella dijo: mi esposo me va a recoger, entonces déjeme. Y venía de un lugar lejos a donde nosotros estábamos, y no solamente esa persona nos entregó los 50,000, sino que nos esperó y luego nos llevó a la casa donde vivíamos, donde mi suegro, y nos entregó una ofrenda adicional sin ser cristiana. Escúchame, a las 12:30 estábamos entregando el valor del arriendo, de donde no existía, de donde no había. En aquel entonces, 400,000 pesos. En aquel entonces. Y quiero que entiendas que los límites se rompen cuando nos atrevemos. ¿Cuándo se rompen? Cuando nos atrevemos. Cuando rompemos en nuestra mente la estructura de que no se puede. Dios es tu respaldo.
¿Cuáles eran los conflictos que vivía Ana? Su rival la enojaba, la irritaba, se burlaba de ella por su condición de infertilidad. Se sentía abandonada por Dios. Ana se sentía abandonada por Dios. Quizás Ana se sentía cuestionada por su infertilidad. Y aunque su marido le daba la mejor parte y la amaba, ella sentía que no había dado lo mejor por su causa, por causa de su vientre, y estaba cerrado para procrear. Hay otro posible conflicto emocional, podría estar asociado a su condición femenina. Ella probablemente dudó si debía ser la mujer del Cana o no, porque cuando tú estás en una situación, tú llegas a dudar si la persona con la que estás viviendo es la persona correcta o no, o si el lugar o si la empresa que estás haciendo es la empresa correcta o no. ¿Entiende? Ana decidió romper con zona de comodidad. Y cuando tú decides romper con zona de comodidad, ¿sabes quién entra a obrar en tu vida? Dios, tu Padre, entra a obrar en tu vida. Ahora, en definitiva, Ana no se sentía en plenitud de condición femenina y menos de su condición de esposa. Su autoestima se sentía por el piso, porque en aquellos días las mujeres que no daban a luz un hijo se consideraban malditas y olvidadas de Dios. Ella lloraba, ella se abstenía de comer alimentos, y esa era una constante en la vida de Ana. No se sentía segura y digna en su condición de esposa. ¿Cómo te sientes en la situación que estás? ¿Cómo te sientes? Y puede que tu empresa esté produciendo bien, pero quizás no está produciendo mejor. Quizás tu empresa no está produciendo el máximo potencial porque no has querido romper con tu zona de comodidad. Escúchame esto, la zona de comodidad se rompe con algo que se llama riesgo. ¿Con qué se rompe? Riesgo. Y ese riesgo se conoce como zona de aprendizaje. Todo lo que implique riesgo se llama zona de aprendizaje. Y eso fue lo que decidió Ana. Por eso ella, en medio de la aflicción, toma ¿qué? Una determinación. Ella tomó la decisión de hacer algo diferente, pero con fuerza. Escúchame, tomó la decisión de hacer algo diferente, pero con fuerza. El versículo 9 dice que se levantó después de haber comido y bebido. Hay un momento de nuestra existencia en donde los problemas o las circunstancias que estamos viviendo deben cansarnos tanto que estemos dispuestos a hacer algo diferente. ¿Aló? Te lo repito, hay un momento de nuestra existencia en donde los problemas o las circunstancias que estamos viviendo deben cansarnos tanto que estemos dispuestos a hacer algo diferente. Escúcheme esto, afuera nadie es responsable de su condición, es usted. Nadie, escúchame bien, nadie. Cuando yo quebré, todo el mundo me preguntaba ¿qué pasó? Le dije, no sé y no me interesa, nos vamos a levantar de esta. Porque nada haces con analizar tus tragedias. Levántate de en medio de las cenizas. Es que mi papá no me amaba. Es que mi mamá se fue con otro hombre y me dejó. Es que mi mujer me dejó y me dejó con los 4 chinos. Es que yo, el jefe que tenía me la montó y me echa. No, escúchame, rompe con eso. Eso lo que hace es atar tu mente al pasado y no permitir el futuro que Dios ha preparado para ti, porque ya Dios preparó un futuro para ti. Nadie es responsable de tu actual situación sino tú mismo. Tú mismo. Ana entendió que ella era la responsable de su actual situación y ella decidió hacer algo. Y la Biblia dice, y se levantó Ana. Escúchame bien, la palabra que se usa para se levantó en hebreo es la misma palabra que se usa para resucitar de los muertos. ¿Qué pasó con Ana dentro de ella? Resucitó por dentro. Escúchame, el primer cambio que ocurre para romper un límite se llama resurrección. De internamente yo tengo que resucitar, internamente yo tengo que despertar, internamente yo tengo que tomar conciencia que esa no es la condición que Dios propició para mi vida. Apláudele a Él.
Ella sintió que tenía que hacer algo diferente ese año. Y este año tú tienes que sentir que tienes que hacer algo diferente. No puedes finalizar el año simplemente con 4 tubos de ensayo. No, te quiero ver con la empresa. No puedes terminar el año simplemente haciendo lo que estás haciendo. No, no. Porque entonces recibiste una palabra profética como promesa que le echaste al bolsillo y no la hiciste consciente en ti. Dios tiene algo nuevo para esta casa. Y tú eres esta casa. Dios tiene algo nuevo para ti. Pero no puedes seguir. Ay, pobrecito de mí. O sea, Ana podía decir, ay, pobrecita de mí. Ay, no, aquí maldita porque Dios no ha querido que yo tenga un hijo. No. Determinación igual a rompimiento de límites. Determinación igual a rompimiento de límites. Tiene que haber una rabia santa dentro de ti para salir de la circunstancia que estás viviendo. Tiene que haber una rabia santa dentro de ti para salir de la circunstancia que estás viviendo. Cambia tu oración. No ores más, Dios envíame ayuda. No, Dios rompe mis límites. Rompe mis límites. Toda persona que ha triunfado en esta vida es porque decidió romper sus límites. Ana se levantó, Ana resucitó. ¿Sabes algo? Tu límite o tus límites no se rompen cuando lo hacemos, sino se rompe cuando lo determinamos romper. Los límites se rompen cuando los determinamos romper. Cuando decidimos, no va más. Esta situación no va más. Tercer año de estar viviendo acá. El diablo nos daba palo por todos lados. Teníamos fe, pero teníamos incredulidad. Y un día le dije, Dios, ¿de qué ha valido servirte? ¿De qué ha valido ser pastor? ¿De qué valió renunciar a la empresa? O sea, responsabilizando a Dios. Y Dios audiblemente me dijo a mí, reprende al diablo, no a mí. Él es el que tiene detenidas tus bendiciones. Y cuando yo escuché eso, yo me acuerdo que me paré entre el cuarto de nosotros y el hall que daba, el pasillo que daba para la sala comedor, y dije así durísimo, diablo inmundo, hasta hoy has gobernado mi mente, de aquí en adelante le creeré 100% a mi Dios y a mi Señor. Y ese día entraron 4 bolsas de comida a la casa, en media hora. Porque hay momentos en que tú te le tienes que parar firme al diablo y decirle, tú no me tocas más mi economía, tú no me tocas más mis hijos, tú no me tocas más mi vida, tú no tocas, tú sabes algo, el diablo, tú no vas a detener el crecimiento. Dios no me trajo a Medellín para 4 personas, Dios me trajo a Medellín para multitudes. Y sabes algo, diablo, tú no vas a detener esto. Voy a trabajar incansablemente, le voy a seguir creyendo a Dios, porque lo primero que tienes que hacer es convencer a tu mente que Dios es Dios. Tienes que convencer a tu mente que Dios es Dios. Por eso en Isaías, cuando leemos, Dios le dice al pueblo, me están limitando, no me creen, por eso se buscan otros dioses. Porque hay gente que necesita refuerzo, ¿no? Si James no funciona, entonces busquemos a otro. Escúchame, Dios sigue siendo Dios y ese Dios rompe tus límites. Pero tú lo tienes que decírselo todos los días a tu mente. Ahora, Ana tenía recursos y lo entendió. ¿Sabe cuáles eran los 2 únicos recursos de Ana? Orar y adorar a Dios. Ana estaba en el lugar correcto para entrar en profundidad con la presencia de Dios. Ana estaba en el altar del templo. Ana estaba en el lugar correcto, en el altar del templo. Buscó el rostro de Dios, oró con intensidad, dice el versículo 10. Pero su oración no fue común y corriente. Dice que oró con amargura de alma. Desde adentro sacó todo lo que tenía y lo derramó a los pies del Señor. Las oraciones de alto impacto rompen los cielos.
Te lo repito, las oraciones de alto impacto rompen los cielos. Y si rompen los cielos, también rompen aquellos límites que te detienen en conquistar todo lo que Dios ha preparado para tu vida antes de la fundación del mundo. ¿Estás entendiendo, iglesia? Las oraciones de alto impacto rompen los cielos, y si rompen los cielos, también rompen aquellos límites que nos detienen en conquistar todo lo que Dios preparó para nuestras vidas desde antes de la fundación del mundo. Ana oró específicamente. Tú tienes que orar específicamente. Jabes oró específicamente. Ana dijo: si te dignares en darme un hijo varón. Clave de la oración: pide lo que necesitas. ¿Para qué pedirlo en los buses si puedes pedir por una moto o por un carro? Pide lo que necesitas. Ora específicamente. ¿Sabes qué, Señor? Aquí estoy. No tengo nada. Este vientre no funciona. Esta matriz no funciona. Estas trompas de falopio no funcionan. Pero si tú me das un hijo varón. Ella no vio su condición. Escúchame bien. Tú, para romper el límite, no te puedes ver en tus imposibilidades, sino tienes que ver al Dios de toda posibilidad. Tú no te puedes ver en tus imposibilidades. Ella no se vio en sus imposibilidades. Ella vio al Dios de toda posibilidad. Si te dignares darme un hijo varón, ora específicamente. ¿Sabes qué, Señor? Se rompe esa situación, se detiene esa situación en el nombre de tu Hijo Jesucristo. No necesitas 10 años en el Evangelio, no necesitas un año en el Evangelio. Desde el primer día que estás en el Evangelio, tienes la autoridad de Cristo para hablar, para decretar y para que el diablo retroceda. Porque desde el primer día que pisaste en la iglesia, Dios te invistió de autoridad y te llenó con el poder de la sangre de Jesucristo. Pide específicamente: dame un hijo varón, y yo te lo consagro a ti. Entonces ella hizo un compromiso. Y eso es lo cuarto que hizo Ana. Se comprometió, hizo un voto. La palabra en hebreo no dice voto. No sé por qué los evangélicos le colocaron ahí voto. La palabra en hebreo dice pacto. Hizo un pacto con Dios. Hizo un pacto. Hizo un compromiso. Para los hijos de Dios, sus límites se rompen de manera sobrenatural. Cuando lo que has hecho de manera natural no te ha funcionado y te encuentras en la misma condición presente, es hora de hacer un pacto. Es el momento de comprometerte con algo que tal vez te vaya a doler mucho. Usted sabe lo que es no tener un hijo y entonces decirle a Dios: ¿sabe qué? El milagro te lo consagro, es tuyo. Todo lo que tú me des, Señor, es tuyo, yo te lo consagro. O sea, imagínese usted así, 3 años buscando empleo. Le llega un empleo y le dicen: el primer sueldo es 7 millones de pesos. Usted va a ganar 7 millones. Pero usted le dijo a Dios: Señor, lo primero que tú me entregues, todo es tuyo. Y hay una fila de deudas esperándote. O sea, quiero que lo vayas entendiendo. ¿Qué hizo que se abriera la puerta? ¿Qué hizo que Ana tuviera un hijo? ¿Qué hizo que el vientre, la matriz de Ana se volviera productiva? ¿Qué hizo? El pacto. ¿Qué hizo? El pacto. Tu empresa no está creciendo. ¿Qué tienes que hacer? Un pacto. Pero un pacto que te duela. Señor, la utilidad del negocio más grande que entre este año será tuyo. Hay un pacto. Cuando yo debía 1.200 millones de pesos, yo entendí esto en este libro de Ana y yo hice un pacto. Señor, la primera utilidad que entre es tuya. Y hacía rato yo no conocía lo que era recibir para mí 10 millones de pesos, pero había un pacto. Había un pacto y se lo entregué al Señor. Escúchame. Cuando tu fuerza ya no han producido nada, deja que Dios obre. Pero tiene que haber una conexión. El pacto es una conexión entre tu demanda y la respuesta de Dios.
es una conexión entre tu demanda, entre tu necesidad y la respuesta de Dios. Dios no necesita un solo peso nuestro, pero Dios sabe que hay cosas que nos duelen. Hay cosas que nos duelen. Y entiéndalo, Ana decidió entregar el milagro completo, pero Dios no es deudor de nadie. Escúchame esto, muchos podrán criticarte, muchos te podrán juzgar, muchos te dirán, esos pastores son demasiado atrevidos. Cuando tú necesitas un milagro en un tiempo récord, un pacto es tu mejor recurso. No es ni tu diezmo ni tu ofrenda, un pacto, algo que te vaya a doler. Ana pactó devolverle a Dios el hijo que específicamente le había pedido. Le dijo, ¿sabe cómo le dijo a Ana en el versículo 11? Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. A la edad de 7 años, de 3 años, Ana se despojó de Samuel y se lo llevó a Elí al altar. Subió a adorar a Dios, se lo entregó y le dijo a Elí, le dijo con su marido Elcana, aquí te entrego lo que le prometí a Dios. Este es el resultado de aquella vez que tú fuera de tiempo dijiste que yo estaba borracha, porque Elí estaba fuera de tiempo. Elí ya había perdido la visión, Ana tenía visión, Elí había perdido la visión, pero una mujer con visión es capaz de cambiar la historia de una familia. Cuando hay una mujer con visión, ella le cambia la historia a la familia. No te quejes de tu marido, mira si tienes visión o no tienes visión, porque puede que tú seas la responsable de lo que está pasando. Y Ana se lo entregó a Elí, y desde los 3 años Ana ya no sabía más de su hijo, porque se lo había consagrado al Señor. Y quiero que entiendas esto, tal vez tu límite es el estancamiento financiero, o que tu negocio no avanza, aunque le has invertido mucho esfuerzo y dinero. Está infértil. El pacto puede hacer que se produzca un giro de 180 grados en tu economía o en la de tu empresa. A Dios le agrada bendecir sobrenaturalmente a hijos suyos que confían en Él y no en lo que tienen o no tienen. Y finalmente, para terminar, la respuesta de Dios y la respuesta de Ana. Cuando Dios vio a un hijo suyo jugársela toda por él, creyendo en sus promesas y la palabra profética, quiero decirte, su respuesta no tarda. Dice la escritura que se acordó Dios de Ana, se acordó Dios de Ana. Y allá en Éxodo capítulo 2 dice, y se acordó Dios de la promesa que le había hecho a Abraham. Se acordó. Cuando Dios se acuerda, viene un milagro en camino para ti. Cuando Dios se acuerda, Abraham hizo un pacto. ¿Sabes por qué se acordó Dios de Abraham? Porque Abraham sacrificó lo que más, el tesoro más preciado que tenía, sacrificó a su hijo. ¿Y sabes por qué se acordó de Ana? Porque Ana no tenía a Samuel y ya se lo había consagrado a Dios. ¿Y sabe por qué se va a acordar Dios de tu vida? Porque si tú hoy haces un pacto con Dios, si tú hoy tomas un sobre y te lo llevas y dices, Señor, ¿sabes qué? Yo voy a hacer un pacto contigo, me voy a meter contigo. Yo no sé cuánto vale este pacto, Señor, pero una vez lo tenga determinado, voy al sacerdote de mi casa y le digo que ore por ese milagro, porque ese milagro ya viene en camino. Voy a romper con un pacto todo lo que está deteniendo, que se haga algo en mi vida. Ahora, en el Evangelio, primero tengo que creer y luego voy a ¿qué? A ver. Esa es la situación. El mejor testimonio no es el que oyes, sino el que tú narras. Ese es el mejor testimonio. Ese es el testimonio que cambia vida. Dice la escritura que se acordó Dios de Ana. Dios rompe su silencio cuando se encuentra con adoradores en espíritu y en verdad. Y finalmente, del versículo 24 al 28, vamos a leerlo. Versículo 24 al 28 dice, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro trajeron el niño a Elí, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová.
por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. El pacto es adoración. Samuel es un hombre de pacto. Samuel, primer profeta de la historia de Israel. Samuel, primer profeta que escribe, gobernante, líder, y el primero de los jueces que dirigió al pueblo cuando estaban en la tierra prometida. Amén. Pongámonos en pie, iglesia.